Estamos con el profe Manu. ¿Y quién es el profe Manu? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Hugo, por el espacio. Por fin ya pudimos también conocernos. Te agradezco mucho también por la invitación. Y bueno, mira, ¿quién es el profe Manu? Pues soy entrenador, director técnico. Inicié mis estudios como director técnico en la Federación Mexicana de Fútbol. Ya tengo un rato, ¿no?, trabajando en esta parte del fútbol. Actualmente soy docente, ¿no?, del Sistema Nacional de Capacitación, del ENDIT. Eh, Muchos años atrás trabajé en el Club Lobos WAP, ¿no?, donde prácticamente hice toda mi, pues prácticamente casi la mayor parte de mi carrera, ¿no?, de lo que llevo hasta ahora. Tuve la oportunidad de estar con grandes entrenadores, ¿no?, que me pudieron enseñar, que me tuvieron ahí también para poder apoyar un club tan grande como lo fue en ese momento, ¿no? Entonces, ahora estoy pues trabajando del lado de docente, ¿no? Estoy dando ahora clases y es algo que también es una nueva pasión que encontré por ahí. Pasemos a la cancha. Haciendo la supuesta final de la Champions League, estamos poniendo al equipo del Arsenal contra el Barcelona, viendo sus fundamentos colectivos ofensivos, defensivos, en cada uno de los momentos del juego. Entonces, profe, ¿cómo salen los equipos? Bien, pues yo creo que para empezar jugamos acá con el Barcelona. El Barcelona, bueno, con el clásico, ¿no? El 4-4-3-3, ¿no? Teniendo a los dos centrales, a dos laterales, teniendo un medio de contención, dos interiores, el 9 y los extremos, ¿no? Yo creo que podría ser una situación por ahí. Ya después los equipos, como decíamos, ¿no?, íbamos platicando, iban mutando, iban cambiando las posiciones un poquito, cambiando el sistema. Ya obviamente la parte defensiva lo explicaremos también. Y el Arsenal obviamente también jugando, ¿no? Generalmente en la Premier eh, ocupa esta situación del 4-2-3-1, ¿no? Teniendo obviamente a los extremos, teniendo un 9, un media punta, que en este momento puede ser esto, ¿no? Cuando en la fase de ataque van cambiando, teniendo dos contenciones en la base, ¿no? Teniendo un portero también, ¿no? Para ocupar las salidas de balón. Entonces yo creo que podríamos ver algo similar en esta una hipotética final, ¿no? De poder tener sistemas que pueden ser similares en ese sentido, ¿no? Del medio campo, de tener alguien, como decíamos, ¿no? Aquí puede ser uno y se puedan convertir en dos, o puede ser al revés, ¿no? Como lo hacen ellos, que tener uno que pueda hacer jugar más adelante de ellos dos para poder acompañar al 9, ¿no? Teniendo a los extremos, obviamente. Ocupan muchas situaciones de extremos cerrados. Venimos tal vez con laterales altos, ¿no? Tenemos yo le llamo esta estructura compensatoria, que es tener a alguien delante de los centrales para poder, obviamente, tener más situaciones, ¿no? Entonces probablemente pueda ser algo de lo que veamos, ¿no? ¿Cómo sería la forma ideal para que el Barcelona atacara esa estructura defensiva del Arsenal? Yo creo que algo que puede hacer bien el Barcelona en este sentido, y lo platicábamos hace rato, ¿no? Ese tema de transiciones, ¿no? Yo creo que en este, como decíamos hace rato, ¿no? En el tema de que si estos van a ser altos, ¿no? En el tema de tener a gente muy alta que hace el Arsenal, ¿no? Esas transiciones rápidas que ellos hacen. Obviamente el Barcelona en ese patrón defensivo, en el momento de recuperar el balón, pueda jugar a las espaldas de estos, ¿no? De estos espacios, le llamamos un poquito indefendibles, ¿no? A las espaldas o a los cuadrados, que yo le llamo en este sentido, para que obviamente el balón pueda viajar a estas alturas y obviamente ya después tener entrada de la gente más ofensiva, ¿no? Poder salir de su zona y obviamente poder atacar el área con estos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Atacando los espacios. Probablemente yo creo que esta sería una de las claves, ¿no? El poder jugar a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el Arsenal puede ser un equipo muy agresivo, puede ser un equipo que vaya un poquito también a eso, ¿no? Está dentro de su manera de jugar, ¿no? El ser muy vertical, muy ofensivo, la Premier es así, entonces pues obviamente puede ser el tema, ¿no? Y ahora, el Arsenal, ocupando ese más uno en el medio campo, siempre con un lateral, para generar superioridad numérica en el medio campo contra ese, ese número de jugadores que tiene el Barcelona, que son tres e incluso cuatro, incorporando este lateral izquierdo sobre todo, Arteta, que es el que incorpora, estamos creando una superioridad numérica. Entonces, ahí, ¿en qué beneficia
esto para generar ataque al equipo contrario, al equipo del Barcelona. Ok, yo creo que la situación, como lo sabemos, ¿no? El Barcelona lo que tiene es esto, ¿no? El siempre generar esas superioridades numéricas, ¿no? Encontrando las superioridades numéricas dentro de la situación metodológica que ellos tienen, pues obviamente es para poder atacar, ser verticales. Eh, yo creo que el Arsenal en un dado momento, rompiendo esa situación, ¿no? De poderles quitar la pelota en medio campo o tratar de igualar en algún momento, porque yo creo que es lo que va a pasar, ¿no? Yo creo que Arteta va a tratar de nivelar esa situación en medio campo, porque estamos de acuerdo que el medio campo va a ser vital, por lo que te decía hace rato, ¿no? Tienes medio campo y tienes un equipo tal vez un poco adelantado, entonces la situación podrá estar en la profundidad que puedan tener, ¿no? Yo creo que si el Arsenal equilibra esta situación, entonces va a haber mucha situación de duelos individuales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente teniendo esta situación, tal vez mi medio campo, poderlo tener a la par, como le llamamos, ¿no? Si el Arsenal se va a la par junto con los mediocampistas o incluso con estos, ¿no? Abiertos que pueda tener el Barcelona en dado momento, entonces podemos dejar a estos ya sea en dos o ya sea en uno, un más dos o un más uno, donde yo creo que el Arsenal puede tener también esa ventaja, ¿no? Ser agresivos, recuperar, inmediatamente hacer también ese juego de transición, ¿no? Yo creo que eso podría ser también una de las claves. Para finalizar, ¿qué tanta importancia va a tener dentro del partido las acciones a balón parado? Importantísimo. Yo creo que acá esta situación, y lo hemos platicado, ¿no? La táctica fija es importante. Yo creo que, y me he dado cuenta también, ¿no? El Arsenal maneja unas situaciones también le llamamos de arrastre, ¿no? Por ahí hay unos movimientos de arrastre que maneja, generando mucha gente arrastrando de un palo hacia el otro, para obviamente la entrada de otros, ¿no? Entonces, esas jugadas tácticas yo creo que son importantes, ¿no? Para mí puede ser un partido de estilos si no llamarlos similares, pero con una idea de ambos entrenadores que también es muy rápida, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de partidos, perdón, pueden ser decididos también por la táctica fija, ¿no? Ya sea de un lado o del otro, pero en este caso yo creo que el Arsenal puede tener una mayor ventaja también. Y esto es lo que posiblemente veremos si la final se da entre el Arsenal y el Barcelona, que yo creo que sería una de las grandes finales de la Champions League, porque los equipos de Flick juegan mucho a transición, ocupando mucho esas dos fases, y el equipo de Arteta busca armar y después atacar. Entonces, es algo importante. Uno busca superioridades numéricas más en el medio campo y el otro, que es Flick, busca superioridades dentro del área. Entonces, esperemos que sea un gran partido. Excelente. Profe, dentro de su experiencia de entrenador, pues lleva varios años y dentro de esos años, ¿qué es lo que te ha dejado como entrenador de etapa base, porque ahí iniciamos todos, la etapa especialización e incluso fuerzas básicas? ¿Qué se siente de diferente en cada una de estas etapas como entrenador? Ok, es una muy buena pregunta, ¿no? Porque yo creo, y también considero lo mismo, ¿no? Yo creo que todos empezamos por esa parte, ¿no? Del fútbol formativo, en donde esa parte de iniciación es muy básica también para nosotros, ¿no? El poder comprender y a la vez saber cómo llevar una metodología con los niños, ¿no? Lo platicábamos hace rato, ¿no? Es muy importante el saber qué hacer con ellos, ¿no? Antes de pasar, obviamente, a lo que es especialización, yo creo que es importante comprender, ¿no? Cómo desarrollar esa parte de fútbol, ¿no? En este caso, de cómo enseñarles, ¿no? Aquí viene un poco lo que decíamos, ¿no? Ese tipo de preguntas, ¿no? El qué, el cómo, cuándo, ¿no? O sea, cómo lo vas a hacer, ¿no? Todo eso a nosotros como entrenadores, pues, tiene que ser una parte principal, ¿no? Para saber qué estamos haciendo. De ahí el alto rendimiento, bueno, más bien lo que es especialización, claro que cambia, ¿no? Cambia un poquito en cuestión de los conceptos tal vez, ¿no? Ya puedes especializar un poquito más lo que vienes trabajando en iniciación, ¿no? Iniciación prácticamente es que los niños puedan entender y comprender el juego, qué están haciendo, ¿no? Ya en especialización, obviamente el contexto cambia y yo creo que podemos avanzar un poquito más en conceptos, ¿no? Prepararlos para el alto rendimiento, ¿no? Que al final del día, pues es lo que se pretende, ¿no?
La experiencia de fuerzas básicas, pues realmente es muy rica porque obviamente es una serie de procesos que el jugador lleva. Entonces, yo creo que es una fase muy complementaria porque van avanzando, ¿no? O sea, ese proceso que van llevando desde la iniciación en fuerzas básicas les va ayudando obviamente también a madurar y les va llevando obviamente a pasar a la siguiente etapa, ¿no? A la siguiente etapa formativa, ¿no? Que obviamente es uno de los pilares que hay en fuerzas básicas, ¿no? El poder pasar a la siguiente categoría pasando por una parte de ese desarrollo, ¿no? De esa iniciación, desarrollo, especialización, pasar al alto rendimiento, ¿no? Si bien sabemos que la mayoría pues es complicado, ¿no? Que lleguen tal vez todos a esa situación de alto rendimiento, de primera división, pero se trabaja para eso, ¿no? Para tratar de fomentar esas bases, ¿no? Que pueda haber en las fuerzas básicas. Entonces, dotar al jugador de mucha experiencia para obviamente sea un jugador más completo, ¿no? Dentro de estos años de trayectoria siendo entrenador, ¿qué has visto de diferente a la hora de tu entrenar? ¿A qué me refiero con esto? A que en estos últimos años vimos que se tiene que planificar como en una escuela, que tienes que planificar que el temario, claro, el cómo vas a llevar las clases. Ahora en el fútbol se está adaptando este tipo de metodología, este tipo de métodos que van dentro de la metodología para poder dar clases. Ya no nada más es que llegue el profe de entrenador con su silbato, su cronómetro y a jugar niños, sino que ahora sí van por objetivos. Sí, claro, y eso es importantísimo, ¿no? El que ahora yo creo que ha cambiado mucho, ¿no? Antes, como decías, el fútbol era un poquito más, bueno, no tan planificado tal vez como ahora, ¿no? Ahora con el tema de las planificaciones, ya sea que lleves un método u otro, pero sí hay que estar preparado y planificarse, ¿no? Precisamente por eso. Yo creo que lo que es más válido en esta situación es saber el por qué, ¿no? Y cómo hacer las cosas, ¿no? Porque al final del día eh, te den cualquier categoría, la que sea, pero tienes que saber qué trabajar, ¿no? Cuáles van a ser los contenidos, cuáles va a ser la metodología que vas a usar. Sí, obviamente es importante, ¿no? Saber el lugar donde estás, si tienen alguna identidad, ¿no? Donde puedan obviamente empatar nosotros como entrenadores, tenemos que hacer eso, ¿no? Empatar un poquito la idea, nuestro modelo de juego, nuestra idea futbolística con el lugar donde estemos, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante saber, ¿no? Tener tu propia metodología, tener tu idea de juego, pero saber adaptarla, ¿no? Con lo que platicábamos también hace rato, ¿no? Podemos ver miles de ejercicios, ¿no? Muchos ejercicios que están por ahí, pero al final del día si no sabes cómo adaptarlo y cómo trabajarlo, ¿no? Con sea la etapa en la que estés trabajando, yo creo que puede ser perjudicial, ¿no? Porque al final del día podemos copiar cualquier ejercicio, pero no, si no sabemos, si no le damos una línea, un objetivo, pues es complicado, ¿no? Entonces, para mí sí es fundamental eso, ¿no? Que sepas hacia dónde estás dirigiendo, ¿no? A ese grupo, ¿no? A esos chicos, ¿no? Sea la etapa que sea, como repito, pero al final sí es importante saberte planificar, saber qué hacer, ¿no? Nuestras unidades, ¿no? De medida, ¿no? Nuestros microciclos, nuestras situaciones de planificación, ya sean mensuales, cómo las trabajemos, pero al final del día sí saber de contenido, saber cómo lo vamos a hacer, las tareas, ¿no? El diseño de tareas, como le platicábamos hace rato, ¿no? También es súper importante para poder saber cómo llevar esa parte con los jugadores, ¿no? Dentro de esta parte vamos a darles un poquito de contenido a los que están viendo el video. ¿Cuál sería la diferencia entre un microciclo estructurado y una periodización táctica? Okay. Mira, el microciclo estructurado y la periodización táctica son dos maneras de dos teorías, ¿no? Dos corrientes son como más modernas, ¿no? Son de lo que ahora se trabaja en los clubes, ¿no? Una u otra depende ya también de la idea del entrenador, ¿no? La periodización táctica va mucho en base a lo que es el morfociclo patrón, ¿no? Que le llaman, no es tal cual el microciclo, ¿no? Sino es un morfociclo patrón, donde obviamente también la duración es de una semana, pero va más allá en cuestión de la manera en que tú juegas, es la manera en la que vas a desarrollar obviamente tus sesiones, ¿no? Entonces va mucho también pegado con el modelo de juego, ¿no? O sea, cómo es tu modelo de juego
y en base a tu modelo de juego es como vamos a ir desarrollando nuestras sesiones, nuestras tareas y vamos a jugar en función de eso, ¿no? Aquí obviamente aplicamos, y lo decíamos hace rato, ¿no? El tema de los principios, ¿no? Sus principios que puedas tener, ¿no? Viene, no sé, la estructura que es tu idea de juego, obviamente vendrá marcada por tu sistema y, o sistemas de juego que son los que puedas ocupar, ¿no? Como variantes de una estructura base que puedas tener, ¿no? Y de ahí obviamente vendrán principios que podemos trabajar, que los principios obviamente son esas como normas, como reglas que tú quieres para cada momento del juego, ¿no? Entonces, yo creo que la periodización táctica es una corriente muy completa en la que yo creo que empata con muchos de nosotros, ¿no? Porque incluso a mí me gusta también mucho esa corriente, ¿no? Esa parte de la periodización táctica, ¿no? El microciclo estructurado obviamente lo maneja en base a las estructuras, ¿no? Un poquito más eh, como estamos diseñados, ¿no? Parte de Paco Seirulo, que es uno de los entrenadores también muy conocidos, manejaba todo por estructuras, ¿no? El ser humano está desarrollado por estructuras, ¿no? Y en este caso en el fútbol, pues obviamente nosotros también estamos diseñados por estructuras y va en base un poquito al manejo de esas estructuras, ¿no? Entonces también tendrá sus días importantes, sus días de adquisición de lo que es el microciclo semanal, ¿no? En donde tendremos algunas adquisiciones, algunas situaciones de recuperación, pero al final del día pues es llegar a ese día, ¿no? de partido en las mejores condiciones, ¿no? Viniendo de una situación ya mucho más trabajada, ¿no? Y ahora vienes a ser profesor de profesores en el Sistema Nacional de Capacitación Campus Puebla, en el ENDIT, Sí. avalado por la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Qué sientes de cuándo tomaste tú el curso? Hace varios años. Sí, claro. Ahora que eres el que va al frente del aula, el profesor, ¿qué sientes de tus alumnos? ¿Que realmente los alumnos están adquiriendo estos conocimientos o estamos retrocediendo a la hora de la enseñanza, aprendizaje? ¿Por qué? Porque ahora, como mencionamos cerca del microciclo estructurado y de la periodización táctica, son conceptos que, bueno, metodologías, mejor dicho, Sí. que llegaron años después a México. Entonces, los que están tomando los cursos, que yo me incluyo cuando tomé el Sistema Nacional de Capacitación, el ENDIT, no estamos tan familiarizados con eso. Entonces, por eso digo que la enseñanza-aprendizaje creo que nos viene costando trabajo, ¿no? O sea, el aprender realmente lo que estamos queriendo instaurar a la hora de tener conocimiento para desarrollarlo dentro de la cancha con nuestros nuevos alumnos. Pero a ti ahora como profesor de profesores, como capacitador, ¿sientes que se ha variado ese tipo de conocimiento, ese tipo de experiencias por parte de los profesores, en el sentido de que sí quieren adquirir ese conocimiento o siguen arraigados en el conocimiento pasado? Okay. Mira, esa parte yo te puedo decir que del momento que yo estudié, ¿no? Cuando yo estudié en mi ENDIT, ahora, a este tiempo, sí ha cambiado mucho, ¿no? El tema por ejemplo, de los manuales, ¿no? De lo que ahora se enseña, sí ha cambiado bastante, ¿no? Yo te puedo decir por ese lado que sí se ha cambiado y yo considero que ahora, digo, mi punto de vista, está muy completo, realmente es una metodología también que está muy completa y que es muy rica también, ¿no? ¿Por qué? Porque también yo he estudiado por fuera en algunas certificaciones, ¿no? Algunos cursos donde pude comprender estas nuevas corrientes, ¿no? Esta nueva metodología. Entonces yo considero que ahora a los chicos que están estudiando actualmente les va a ayudar bastante, ¿no? Ahora del tema es que, y yo creo que en lo personal, para mí ese es uno de los retos, ¿no? De los retos más importantes que tengo ahora como docente, el poder hacer que esa metodología que nosotros les estamos impartiendo la puedan desarrollar, ¿no? Si bien nosotros tenemos una parte en nuestras clases prácticas, donde los chicos empiezan a desarrollar los temas que nosotros les estamos dando, ¿no? Entonces, obviamente, ahí me toca analizar, me toca ver
cómo pueden ir ellos aterrizando todo eso que aprendemos tal vez en el aula, ¿no? O que vamos aprendiendo durante las clases en línea que nosotros también llegamos a tener. Y como te digo, ¿no? El reto es ese, ¿no? Que puedan entender realmente cómo es esa parte de conceptos, ¿no? Porque yo creo que es muy rico en conceptos. Entonces, yo creo que partes de ahí, partes de esa base de saber conceptos, ¿no? Ya lo que decíamos también hace rato, ¿no? El reto de ellos será saber cómo poder aplicarlos, ¿no? Y cómo poder desarrollarlos en la cancha, ¿no? Yo ahora pues me toca evaluar, me toca estar ahí eh, asesorándolos también en ese sentido, pero yo creo que sí el estudiante ahora, ¿no? Los estudiantes tienen mucha asimilación hacia eso, ¿no? Hacia estas nuevas eh, tendencias, porque realmente es lo que ahora es lo que estamos viviendo, ¿no? En nuestro fútbol y en lo que está pasando, yo creo, en cada uno de los clubes, ¿no? En donde aprendemos conceptos, aprendemos de situaciones que vemos en los partidos, ¿no? Entonces, como te decía, es importante que ellos puedan aterrizarlo, ¿no? Y creo que van en el camino, ¿no? Obviamente ellos también, como todo proceso, van desarrollando cada una de sus clases y considero que hablando de materiales, es muy buen material el que ahora hay. Que esa parte creo que es importante tocarla porque, como vuelvo a repetir, nos llega muy tarde la información, ¿no? Sí. Entonces, ahora que nos tenemos ya la información, la metodología, incluso los manuales que ahora vienen del ENDIT, no son Sí. los mismos que venían en el 2009. Sí, claro. En el 2009 era más que nada ver la experiencia del docente, que por lo regular había sido un entrenador de primera división, platicando de sus anécdotas. Y ahora no, ahora realmente va sobre un manual. Entonces creo que eso es muy bueno. O sea, creo que es la parte donde muchos estudiantes, incluyéndome a mí, quedamos satisfechos ahí en el ENDIT, porque realmente aprendimos cosas de contenidos, de diseño de tareas, de didácticas, ¿no? Claro, y creo que es importante, o sea, saber todo sí, eso. no, bastante importante porque yo creo que ahora es eso, ¿no? O sea, nosotros también como docentes, ¿no? Existe la parte de estar capacitados, de estar obviamente al día, ¿no? Como es con las nuevas tendencias, con las nuevas, eh, no sé, como decías tú, esa enseñanza, ¿no? Esas maneras de poder hacer llegar a los estudiantes todo lo que a lo mejor nosotros también ya hemos recorrido, ¿no? O que nosotros traemos también como docentes, ¿no? Todo lo que nosotros les explicamos, yo creo que también es importante, ¿no? Porque sí, como dices, ¿no? O sea, antes era más escuchar ese tipo como de clases, ¿no? De charlas tal vez, más sin embargo, ahora yo creo que los manuales están muy completos, ¿no? Y es una parte muy importante para los estudiantes. La última pregunta y la más importante. ¿Cuál es tu modelo de juego? Okay. Mira, mi modelo de juego, yo tengo muy clara mi idea, ¿no? Mi idea es de poder atacar, ¿no? De poder jugar el mayor tiempo, ¿no? En el campo rival. Obviamente que para eso, y lo comentábamos hace rato, ¿no? En el tema de los estilos, de todo de lo que llevaba, ¿no? A tener un modelo de juego de manera tal vez muy ofensiva, ¿no? En este caso, como lo que yo pretendo, ¿no? Es tener, me gusta mucho la posesión de la pelota también, pero más sin embargo es estructurar bien, ¿no? Saber cómo vamos a llegar hacia la portería rival, ¿no? Si bien creo que hemos escuchado todos, ¿no? El concepto de viajar juntos con la pelota, ¿no? Entonces eso es algo muy importante para mi modelo de juego, porque desde las fases de ataque, ¿no? Desde esos momentos desde salida de balón, me gusta salir de abajo, hablando de la parte ofensiva, ¿no? La parte ofensiva para mí es eso, es salir desde abajo. Yo O creo sea, que en ahora, un balón estático, claro, sales con balón un balón controlado. estático, me gusta mucho. Ahora también el fútbol moderno que te da, ¿no? Mucha situación de presiones altas, ¿no? Pero más sin embargo, obviamente tú diseñas, ¿no? Sabes de diseñar esa parte para romper esas primeras líneas de presión, ¿no? Me gusta jugar mucho con eso, me gusta trabajar mucho esa parte de salida de balón en estático, ¿no? Obviamente en dinámico sabemos que es más adelante, pero también, ¿no? Es la misma idea, ¿no? Que intentamos llegar a la zona de creación, a la zona de progresión para obviamente tener el balón, desestabilizar al rival y obviamente llegar a la zona 3, ¿no? Que es ya obviamente atacando esa área, ¿no?
en la parte defensiva me gusta mucho el equilibrio, ¿no? De las líneas, ¿no? O sea, los espacios entre líneas también eh, es una prioridad para mí, ¿no? Que los equipos, es un equipo compacto, donde no permitamos ese juego entre líneas, porque si bien es cierto que te progresan entre líneas, es complicado de momentos, te pueden desestabilizar de momentos, ¿no? En esas rupturas que puedas hacer, en esos espacios que te puedan encontrar a las espaldas, puede ser complicado, ¿no? Entonces, me gusta presionar alto, también soy un equipo que presiona muy alto en esa parte defensiva. Utilizo bloques medios también, ¿no? También es como saber jugar un poquito, ¿no? Dependiendo del rival, dependiendo de la situación. Puede ser que juguemos un poquito en esa parte, ¿no? Las transiciones muy rápidas también me gusta jugar mucho. Y más que nada, como decíamos, ¿no? Sabiendo o tratándole explicando a mis jugadores ese momento, ¿no? En esa parte de transición. Tenemos para progresar, somos verticales, no tenemos para progresar, cuidamos la pelota y obviamente volvemos a buscar, ¿no? Pero obviamente buscando desde atrás, ¿no? Hay un término que utilizo mucho que son provocaciones con el balón, ¿no? Entonces, esas provocaciones también, ¿no? Saber cómo utilizarlas, ¿para qué? Para hacer una de las principales situaciones de mi modelo de juego, de la manera en que yo desarrollo el modelo es eso, ¿no? O sea, atraer al rival, desestabilizar y poder buscar a los Que es espacios, la ¿no? famosa regla de provocación, Exacto, ¿no? las reglas de provocaciones para poder obviamente buscar, ¿no? Digo, todo, como Sí. decíamos, ¿no? Ahorita de las corrientes, ¿no? Que había, era trabajar en función también, ¿no? Mis tareas son relacionadas en función del sistema, porque es lo que pretendemos, ¿no? Claro que sabemos que un día del partido del rival te puede condicionar, pero al final del día es darles esas herramientas a los jugadores para poder darles esa flexibilidad decisional, ¿no? O en base a, claro, a todo lo que nosotros vayamos entrenando, vayamos nosotros como entrenadores darles una mayor cantidad de herramientas, ¿no? Para que en el momento esa toma de decisión sea, pues, no voy a decir la mejor, pero sí una correcta para el equipo, ¿no? En función del equipo. Me gusta que mis equipos trabajen en función de eso, ¿no? El balón parado, pues también, ¿no? Me gusta mucho la parte de estrategia. También es una parte que me apasiona bastante, ¿no? El tema estratégico en cuestión de balones parados, ¿no? Tanto ofensivo como el defensivo, porque pues el defensivo también te implica, ¿no? Marcar de cierta manera, ¿no? Tratando de leer un poco de lo que te hace tu rival, ¿no? Entonces es tratar de minimizar los errores, ¿no? En ese sentido. Soy mucho del juego de posición, ¿no? El juego de posición para mí también es importante porque, ¿qué decimos, no? Que el juego de posición es saber ocupar un lugar, ¿no? Porque el balón va a llegar a ese lugar, ¿no? No es salir por el balón, sino el balón va a llegar, ¿no? A tus pies. Entonces, trabajamos mucho en función de eso. Entonces, en cierta manera, pues ese es mi idea, ¿no? De lo que yo percibo como manera de ver el fútbol, ¿no? Me gusta el equipo ofensivo, como a todos yo creo, ¿no? Nos gustan los equipos de ataque, nos gustan los goles, pero al final sí me gusta tener también esa parte de equipo equilibrado, ¿no? De saber estar preparados para una tras pérdida, o saber incluso, ¿no? Digo, me gusta tener la pelota, pero tampoco estoy peleado con esa parte del ataque directo, ¿no? O sea, es como que todo va en función también, ¿no? De tu rival, de lo que puedas hacer, pero al final del día siempre respetando tus principios, ¿no? Decíamos principios, ¿no? Nuestros fundamentos, que nosotros decidamos con nuestros jugadores, que vayan más relacionado a nuestro modelo de juego. Entonces, yo creo que esa sería mi idea, ¿no? Y dentro de estas labores de entrenador, bueno, de ser el primer entrenador, ¿cómo eres? ¿Explosivo, dinámico? ¿O eres alguien más de tendencia de dejar que las cosas vayan fluyendo y voy haciendo los ajustes necesarios, pero de una Claro. manera más tranquila, pasiva? Fíjate que en ese sentido creo que también como entrenador, o sea, he ido evolucionando también, ¿no? O sea, mi carrera ha ido evolucionando un poquito porque, pues sí, digo, cada uno tiene su carácter, ¿no? Su manera de dirigir. Si bien al principio tal vez sí fue muy explosivo, ¿no? Sí era mucho de no sentarme en la banca, de estar de pie todo el tiempo. Eh, Probablemente mis auxiliares llegaban y me decían algo, pero pues en ningún momento me sentaba, ¿no? Revisaba mi tabla y era todo de pie o empezaba yo a... Digo, era como gritar en el sentido de... No, o sea, sí, claro, pero ¿no? me refiero a un estilo San Exacto, Paoli, claro, ¿no? claro, sí, que está ahí caminando sobre su Caminando, área. de tu área Sí, no, técnica. exacto. No, no tanto, pero sí me pasaba la mayor parte del tiempo de pie. ¿No? Ahora era cambiado, ¿no? Ahora soy un poquito más, como calmé un poco esa situación, ahora soy un poco más pausado, de momentos me levanto, de momentos me siento, platico con el cuerpo técnico,
incluso a veces hasta con los jugadores que están en la banca, no soy de decirles, no, pues alguna jugada que haya pasado por ahí, algún error o un acierto, ¿no? O sea, de ponerlo ahí como en práctica en ese momento, ¿no? De referencia, ¿no? Entonces, pero sí, creo que sí he cambiado también un poco en ese sentido. Bueno, y la última, ahora sí de las últimas. ¿Qué le recomiendas a los nuevos entrenadores después de que se gradúen de un ENDIT? Esa es una muy buena pregunta, Hugo, porque lo que yo les puedo decir, y créeme que ahora los estudiantes, los que yo estoy llevando ahí en Indeed, les digo lo mismo, ¿no? Después de Indeed, ¿qué hay que hacer? Es capacitarse, ¿no? La capacitación es constante, ¿no? Obviamente yo sé que tendrán que buscar la manera, ¿no? La forma, ¿no? De poder obviamente buscar. Habrá algunas certificaciones que puedan ser más para alguien, para uno o para otro, pero al final del día sí creo que la preparación es importante, ¿no? O sea que yo les recomiendo que no se queden con lo que ya tienen, ¿no? O sea, si bien nosotros le estamos dando una base, pero todavía hay mucho para aprender, ¿no? Porque esto no para, ¿no? Al final del día es una situación constante, ¿no? Y de mucha preparación. Entonces, yo en lo personal también creo que a mí me ayudó bastante a crecer desde el momento que me empecé a capacitar, ¿no? Y que creo que ahora no he parado. De momentos también soy muy metido en esa parte, pero sí les recomiendo, y es una sugerencia, como lo quieran tomar, que sí se capaciten, que sigan capacitándose después de obtener el título, ¿no? Porque pues ya teniendo el título a veces pues solamente uno piensa, ¿no? Que ya aprendiste todo, pero al final del día hay más todavía por aprender, y que no se queden nada más con lo que tienen, ¿no? Sino que cada día se reinventen, ¿no? Tanto, no hablando solamente de la parte futbolística, no técnica, táctica, ¿no? Sino como seres humanos también, ¿no? Porque al final del día nosotros entrenamos a personas, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Que sepan cómo tratarlos, ¿no? Desde niños, desde adolescentes, desde ya personas adultas, ¿no? Entonces, sí les considero, y creo que sería uno de los mejores consejos que yo les podría dar, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, profe, por venir. Muchísimas gracias, mi profe. Y ahí espero al contrario tener otra platicadita en claro, tabla, sí, estaría no, padrísimo. Con todo gusto, y te agradezco el espacio, te agradezco la invitación, ¿no? Si bien no nos conocíamos, pero ha sido un placer estar aquí charlando contigo de fútbol, y encantado el día que quieras. Seguimos charlando. Bueno, gracias. Hola, soy el director técnico profesional Hugo Romero González y les voy a presentar este libro. El libro se llama Modelos de juego, plan de partido, análisis diferencial del continente de América Latina. El libro trata acerca de los directores técnicos, cómo han desarrollado su forma de jugar en cada una de las selecciones de América Latina y también de algunos clubes. Esto tomando en consideración y recopilamos la información acerca de los clubes más importantes que dejaron huella a nivel táctico y estratégico. Todas estas colaboraciones, reseñas y toda la investigación empírica y teórica la buscamos generar para que la gente entendiera qué es un análisis diferencial de planes de partido. Acá vamos a saber por qué un equipo jugaba de manera directa o combinada. También vamos a saber de sistemas de juego, vamos a saber de conceptos. Los invito a leer Modelos de juego con la perspectiva de análisis diferencial. Lo vas a encontrar en las siguientes redes sociales.